www.sondetrope.com.ar. Del Caribe bonaerense al mundo. Marta, sintoniza. Acá no hay gente normal. Son de Trope, FM 99.7. Tenemos que pensar en el otro, tenemos que ver cómo podemos hacer cosas por el otro. Mi canción tiene una sola razón de ser. Son ustedes. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. 1, 2 y 3, derechita, crece desde el pie. Crece la pared. Muy buenas tardes a todas, todos, todes. Aquí estamos en una nueva entrega desde el pie, desde el populoso Tropezón, desde el Centro Cultural Zefiro, de la radio FM 99.7, de acá de Villa Ballester, Son de Trope. Y nos pueden seguir también por www.lapardamaria.com.ar, igual que www.sondetrope.com.ar. Le agradecemos a Chili por su gestión, por operarnos, y a todo el mundo. Hoy tenemos dos invitados muy especiales con un tema también que creo que es muy interesante, que son Lilia Ferrer y Daniel Pérez Quintana, una venezolana, el otro de la hermana República de Colombia. Y bueno, queremos primero darles la bienvenida y después, bueno, vamos a ir viendo a ver cómo se vienen dando las cuestiones y la política entre estos dos hermanos países. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Me escuchan bien? Saludos a todas, todos. Gracias. Gracias, Lilia. Y Daniel, bien. Hola, compañeros, compañeras, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Sí, bueno, ahí hay importantes noticias, ¿no? En el ámbito latinoamericano. Por un lado, bueno, la asunción de Petro, todas sus declaraciones en función de estas medidas que piensa implementar. Yo puntualmente quería preguntarle a ambos cómo se vienen desarrollando ahora con esta nueva asunción en Colombia las relaciones entre Colombia y Venezuela. No sé quién quiere empezar. Lilia. Gracias Dani. Bueno, saludos, ya lo decía. De verdad que estamos, las venezolanos, también los colombianos, decir Venezuela y Colombia, es decir, la misma tierra, ¿no? Es lo mismo. Y estamos felices y estamos celebrando la reactivación de estas relaciones que jamás debieron romperse. Uh-huh. Y bueno, reciente acaban de recibirse las cartas credenciales de ambos embajadores y estamos bien complacidas y complacidos con todo esto. Bien, y el tema en la frontera, como que venía antes bastante calentito, ¿cómo se está viviendo eso hoy? Dani. Bueno, compañeros, compañeras, nada, principalmente agradecerle la invitación al espacio. Efectivamente, desde Colombia también hay una gran expectativa por la renovación de las relaciones diplomáticas que se formalizan el día de hoy, entendiendo también que digamos, toda la destrucción de la hermandad que hubo en los últimos 3 años, particularmente desde el gobierno del expresidente Iván Duque, no se va a poder reactivar de un día para otro.
Quiere decir esto que las problemáticas en la frontera particularmente, digamos, no van a desaparecer simplemente por una reactivación desde arriba, desde la diplomacia de las relaciones, sino que tiene que haber una presencia plena y unas políticas serias por parte de los dos países para que la realidad en la frontera tenga una transformación, si se quiere, pronta, pero no va a ser inmediata. Así que desde Colombia y desde Venezuela también esperamos las decisiones concretas, los trabajos concretos, la apertura física de la frontera, que va a ser una decisión próxima, me imagino, para que empiece a haber también no solamente una relación diplomática, sino también se fortalezcan y se normalicen las relaciones comerciales. Bien, y más allá de las relaciones diplomáticas y comerciales, ¿cuál es la percepción de cada uno de estos pueblos con respecto al otro? ¿Cómo lo palpan ustedes? Porque seguramente desde Uribe para acá se debe venir machacando a través de los medios de comunicación y bueno, y de todo el aparato mediático, inclusive cultural, que tienen ambos. Algunos estarán a favor de la unión y esto que marcaba Lilia en principio, ¿no? Son pueblos absolutamente hermanos, pertenecen prácticamente a un mismo territorio, era parte todo de la Gran Colombia, ese espíritu de patria grande y que bueno, que las corporaciones tienen muy en claro que divide y reinarás. Y hoy las corporaciones normalmente son las que manejan los medios de comunicación hegemónicos. Por eso, desde la base, desde el pie, desde donde están ustedes y donde estamos nosotros, ¿cómo se palpa esto? ¿Existe una empatía entre los pueblos? Empatía, más que decir empatía, reitero en utilizar el término hermandad. Uh-huh. Los lazos consanguíneos, y esto lo digo como expresión literal, entre Colombia y Venezuela, más allá de todas estas vicisitudes gravísimas que han venido ocurriendo, no solo en estos últimos 3 años, que por supuesto acaba de mencionar algunas de ellas Daniel, pues, con el gobierno de Iván. Ya veíamos agresiones bastante graves durante los gobiernos previos, por ejemplo, de Uribe. Uribe es el gran artífice de estas rupturas y de estos quiebres diplomáticos, más no consanguíneos, porque insisto en que estos vínculos consanguíneos son imposibles, históricos imposibles de romper. La verdad es que desde las bases, bueno, el imperialismo, ¿no? Y con todos sus medios, especialmente sus medios de comunicación, han hecho el trabajo, hicieron muy bien el trabajo, ya para esa división que tú estás marcando, ¿no? Uh-huh. Para esa dolorosa división. Pero no obstante, en mi caso particular, yo soy bien optimista en la recuperación, en la regeneración, en el saneamiento necesario y en la construcción, que es un proceso lento, ¿no? Pero también está la voluntad de los pueblos porque esta recuperación y este saneamiento ocurra por el bienestar de ambas naciones. Uh-huh. Digo el bienestar en términos económicos, en términos de estos nexos también históricos que destaco. En todos los sentidos, estos vínculos jamás debieron tener esta deriva casi trágica, ¿no? Uh-huh. De Colombia fue el gobierno, especialmente el gobierno de Iván Duque, y durante la existencia de este grupo nefasto de Lima, desde Colombia se llevaron adelante ataques, arteros y algunos de ellos certeros a lo que es el corazón de la patria bolivariana, del corazón de Venezuela. Incluso utilizar hermanos colombianos como mercenarios también para que esa agresión fuese como que mayor, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, la recuperación va a ser lenta, pero estamos apostando. ¿Y es tu misma visión, Daniel, también de esto?
¿Compartís la visión de Lilia? Mira, en términos generales, sí, efectivamente, la experiencia del uribismo en los últimos 23, 25 años en Colombia es una experiencia que ha generado, digamos, una cultura política subjetiva en una gran cantidad de colombianos y colombianas, que está volcada justamente hacia una suerte de derechización, o como lo planteaba un británico, Paul Preston, él hablaba de un franquismo sociológico para la experiencia de España, ¿no? Nosotros podríamos hablar de un uribismo sociológico que plantea justamente eso, ¿no? Una subjetividad política armada o construida en el marco de un proceso autoritario y de la construcción de un Estado paramilitar en los últimos 25 años. Eso no va a ser fácil romperlo. Y menos cuando también se construyó, digamos, todo un discurso, no solamente desde Colombia, sino desde lo que se hace llamar las democracias occidentales, de la mano de Estados Unidos, de deslegitimar no solamente al gobierno actual en Venezuela, sino deslegitimar y de atacar al proceso bolivariano. Desde lo político, desde lo diplomático, desde lo económico, pero también y fundamentalmente desde lo mediático, que en este último aspecto, digamos, caló muy fuertemente, no solamente en gran parte de la población colombiana, sino en otras partes de Latinoamérica. Y eso tenemos que empezar a desanudarlo, definitivamente. Y eso, digamos, inicia también por la reconstrucción de estos canales diplomáticos, es decir, por establecer nuevamente una relación histórica que no es solamente de conveniencia económica, comercial, ¿no? Sino que, como decía la compañera, es una relación de lazos consanguíneos. Durante la violencia, los años de violencia en Colombia, tuvieron que salir huyendo del país más de 5 millones de colombianos que llegaron a Venezuela, y Venezuela los recibió con los brazos abiertos, digamos, con todo el apoyo de los diferentes gobiernos, y mucha de esa gente hoy tiene familia venezolana, y muchos de esa sociedad colombo-venezolana que emigró hace 30, 40 años, fue la que volvió a migrar de Venezuela a Colombia durante la última crisis que hubo, y Colombia no lo supo recibir de la misma manera, también sobre la base, digamos, de esta lógica de uribismo sociológico, ¿no? Digamos, de ese modelo autoritario, de una xenofobia, de un rechazo al pueblo venezolano sobre la base de unas discusiones político-ideológicas o de unas diferencias político-ideológicas. Eso no va a ser fácil de saludarlo, pero estamos en el proceso, somos bastante optimistas. Nosotros entendemos que la relación en la frontera es una relación, digamos, entre colombianos y venezolanos muy fluida, que necesita, ¿sí?, del acompañamiento de los dos gobiernos y de los dos estados para que se fortalezca y, bueno, fluya lo que históricamente ha sucedido, ¿no? Una hermandad histórica, y que nosotros esperamos no solamente se normalice, sino que se fortalezca este relacionamiento. Sí, y ahora, en el sentido práctico de las empresas que habían sido de alguna manera sacadas del poder del gobierno venezolano, como Polímeros, por ejemplo, ¿no? Este tipo de situaciones, no sé si se dio solamente sobre esa empresa venezolana en Colombia o también sobre otras empresas que podían ser petroleras o cosas por el estilo. ¿Ha habido modificaciones? ¿Se ha vuelto el gobierno venezolano a tomar posesión de estas empresas? Es importante decir que los escucho muy entrecortados. Por ahí si apagamos el video quizás tengamos mejor señal. No te estamos escuchando, Lilia. No te estamos escuchando. La toma. Ahora te escuchamos. De la empresa Monómeros. Monómeros. Sí, Monómeros es el nombre de esta gran empresa, sino también que en Colombia se instaló
realmente el brazo ejecutor. Vuelvo a insistir con la anuencia de Gustavo Petro también y del uribismo, tal como lo ha referido acá el compañero. Se instaló el gobierno, es decir, el brazo, la derecha más recalcitrante, los autonombrados reconocidos también por el gobierno de Trump, ¿ya? Y con la anuencia también del secretario general de la Organización de Estados Americanos, se instaló en Colombia. Todos los poderes públicos de nuestro país se instalaron en Colombia, y desconozco ahora cuál ha sido el destino más reciente de quienes venían detentando, por ejemplo, cargos grosos del poder, lo que debe ser el poder judicial venezolano, que en este caso era un poder judicial paralelo, igual un gobierno instalado en Colombia, es decir, con la anuencia entonces esta toma de monómeros, se da, así como se han expropiado, se han secuestrado, se han tomado por asalto, como ya lo decía, nuestras industrias y bienes esenciales en el exterior, en monómeros. En el caso de Colombia, por supuesto, está como industria bandera, monómeros, que ha sido recuperada recientemente, digo recuperada en cuanto a la designación de su nueva junta directiva, pero monómeros en sí misma es un cascarón vacío. Es decir, el Estado venezolano está recuperando un cascarón vacío. Ya los medios de comunicación comienzan a exponer, lo vemos en las noticias más recientes, hace 24 horas, 48 horas, estamos hablando de la decisión que hace apenas menos de 7 días atrás, en la designación y en el reconocimiento por parte de las instancias que así corresponde en Colombia, el reconocimiento de esta junta directiva designada por el gobierno del presidente constitucional de Venezuela, que es Nicolás Maduro Moros. Pero ¿por qué dices que es una cáscara vacía? Se está ventilando ahora a nivel de medios de comunicación que el presidente Petro propone a Venezuela adquirir monómeros. La verdad es que son noticias en desarrollo. Lo cierto es que desde nuestras altas autoridades se está plaqueando como corresponde las investigaciones que tengan lugar para, por supuesto, y que terminen pues con el reconocimiento de la responsabilidad penal que así corresponde de quienes vinieron ocupando cargos en monómeros y que son responsables, también con, vuelvo a insistir, en el gobierno de Iván Duque y los funcionarios que también correspondan, habrá también pues responsabilidad, seguramente esto surja en la misma investigación, respecto a cómo se hizo el vaciamiento de una industria como monómeros, ¿ya? Así que bueno, es una noticia en desarrollo. Lo cierto es que Colombia acaba de reconocer, aquí en Venezuela se ha designado la junta directiva, en Colombia se ha reconocido, y ahora están las investigaciones para que se dé con los responsables del vaciamiento de monómeros. Es un largo proceso, no solamente en la recuperación de relaciones diplomáticas, sino también con las investigaciones que correspondan para dar con los responsables y las responsables respecto a vaciamiento horroroso de el saqueo, y algunos otros. El saqueo liso y llano que se ha hecho sobre esa industria, sin lugar a dudas. Bueno, eso tiene que ver también con el reconocimiento del autoproclamado presidente Guaidó por parte de Colombia, supongo. Y bueno, lamentablemente la hermana República de Venezuela viene sufriendo este tipo de ataques en todo el continente y en todos los lugares del mundo donde el imperio llega y tiene el suficiente poder de tener a sus títeres gobernantes ejecutando las políticas que se diseñan en Washington. Acá tenemos un avión secuestrado desde hace muchísimo tiempo, igual que su tripulación, y lamentablemente, bueno, cuando hablamos de construir la patria grande, hay algunos que evidentemente no pueden declamarlo, pero en los hechos concretos no sucede. Los invito a un temita musical, seguramente vamos a hacer algo que sea bien caribeño, y bueno, y luego retomamos, salimos de este link y volvemos a entrar por el mismo. Así que nos vemos en un ratito.
me conformo con verte, aunque sea un instante. Me conformo con mirarte un momento, nada más, para llevarme lejos el matiz y el contraste. Quedan tus ojos bellos junto a la inmensidad. Quedan tus ojos bellos junto a la inmensidad. Me conformo con verte, aunque sea un instante. Me conformo con mirarte un momento, nada más, para llevarme lejos el matiz y el contraste. Quedan tus ojos bellos junto a la inmensidad. Y aunque me digas que no me quieres, dulcemente vivirás en mí como cantillo. Te inquietas aves como el rocío de una nube gris. Y aunque mi vida se torne errante, te juro que anhelante esperaré por ti. Y aunque me digas que no me quieres, dulcemente vivirás en mí como cantillo. Te inquietas aves como el rocío de una nube gris. Y aunque mi vida se torne errante, te juro que adelante esperaré por ti. Te juro que adelante esperaré por ti. Bueno, aquí estamos nuevamente desde el populoso tropezón, el tropezón de Rosas, el porrazo que se dio Rosas cuando venía huyendo de la batalla de Caseros. Fue por estos lares de la provincia de Buenos Aires y ahí le quedó el nombre Tropezón. Aquí estamos de regreso con estos dos hermanos latinoamericanos que son migrantes aquí en Argentina, pero que tienen fuertes vínculos con sus amadas patrias, o matrias, o fratrias, prefiero, ¿no? Que sea lugar de hermanos, por sobre todas las cosas, o de hermanes, en realidad. Bueno, antes tocamos el tema de cómo los medios de comunicación, ¿no? Tratan de, o sea, lo hacen, de hecho, defendiendo los intereses corporativos que representan. Esto de dividir o intentar dividir a los pueblos. Y bueno, más allá de que lo intentan con todas sus fuerzas
con todas sus ganas, a veces sucede de que, bueno, esto que se mencionaba recién, ¿no? Hay vínculos sanguíneos, familiares, históricos, culturales, que actúan absolutamente todo lo contrario y que todos los medios alternativos hacemos fuerza para que se sigan fortaleciendo. Quería preguntarle a Daniel sobre los anuncios de Petro con respecto a reforma agraria, bueno, al tema de la pacificación, a la unidad latinoamericana. Bueno, hizo un montón de anuncios que parecían en principio profundamente revolucionarios, que me gustaría estar al tanto. A ver, contanos un poco, avispanos un poco a los argentinos y al resto de los americanos cómo viene fluctuando el gobierno de Petro. Bueno, compañeros, sí, nada, los últimos 20 días, 15 días han sido bastante movidos en Colombia justamente porque desde el gobierno se está aprovechando este impulso, este ánimo inicial para, digamos, llevar a cabo las políticas o las propuestas, convertirlas en políticas efectivas. Dentro de los anuncios realizados, bueno, está la inmediata normalización de relaciones con Venezuela, que es lo que venimos conversando en la primera parte, y que eso ya, digamos, se está poniendo en marcha. Después están varias reformas estructurales que se están realizando, por ejemplo, la parte de ejército y policía. Se designó la nueva cúpula militar y en esa designación tuvieron que calificar servicio más de 52 generales entre el ejército y la policía, 26 de la policía, 16 del ejército y otros tantos de la armada. En total, un aproximado de 52 generales han tenido que salir a calificar servicios, por lo cual se ha visto como un remesón, digamos, de la estructura, ¿no? Y esto ha sucedido porque, nada, se está poniendo énfasis en uniformados que no tengan cuestionamientos en relación a violación de derechos humanos, ni vínculos con corrupción o narcotráfico, bandas criminales. Eso por otro lado. Después, nada, en términos de la unidad latinoamericana, se llevó a cabo el día de ayer la reunión de la comunidad andina, en la cual desde el gobierno de la Colombia Humana, del Pacto Histórico, se ha planteado la necesidad de propuestas transversales para el desarrollo de nuestros países, más allá en este campo de la comunidad andina, más allá de los que actualmente se encuentran, y es volver a sumar a países como Argentina y Chile a esta comunidad andina, y que esta comunidad andina tenga también un vínculo, un relacionamiento, los espacios multilaterales, espacios para fortalecer justamente en aras siempre de la unidad latinoamericana. Así que estos son como los primeros pasos. En política interna también se está llevando a cabo el tema de la reforma tributaria, el resto de las propuestas y políticas que son pilares de transformación para lo que nosotros llamamos la verdadera democratización del Estado colombiano, ¿no? Uh-huh. Y ahí también habló de nacionalización de la banca, ¿puede ser? No se ha hablado sobre temas de nacionalización. Un poco la propuesta en relación a la economía tiene como tres elementos. Por un lado, está la necesidad de hacer una readecuación del impacto el petróleo, el carbón, etcétera, en el medio ambiente, por lo cual se está hablando de hacer una transición energética, pero es una transición energética que se va a planificar al menos a 20 años. Uh-huh. Por lo cual, sí, lo que se quiere iniciar es dejando de aprobar básicamente contratos de exploración.
Eso por un lado. Por otro lado, en cuanto a la banca, lo que sí se está intentando hacer es, o la propuesta más bien, es ampliar espacios bancarios o democratizar, si se quiere, con más bancos de carácter más solidarios que estén vinculados con las plataformas electrónicas. Y por otro lado, fortalecer una banca pública, ¿sí? Es decir, armar una banca pública en el marco de lo que sería el Banco Agrario para fortalecer préstamos a agricultores y pequeños propietarios. Pero no, en ningún momento se está hablando de nacionalizar la banca privada. Ujú. Ahora, bien, antes se fue mencionado Chile y justamente este próximo domingo 4 de septiembre en Chile hay una elección que para mí me parece nodal, que tiene que ver con la aprobación o no del nuevo texto constitucional. Hay unas campañas feroces de parte de lo que podríamos identificar como los sectores vinculados al pinochetismo, que por supuesto están vinculados con las corporaciones internacionales y con todo el nazismo internacional, que vienen orquestando campañas de falsas informaciones, lawfare, con grupos específicos perfectamente identificados ya de gente que se dedica a mandar millones de WhatsApp de forma automática con esta falsa información, etcétera, tratando de manipular en lo posible y diciendo las peores barbaridades, cosas absolutamente que podrían llegar a ser hasta risibles si no fuesen tan dramáticas, y lo absurdo. Este mismo modelo que se empleó también para cuando fue el golpe a Evo o el intento con Correa, bueno, donde está Cambridge Analytica también involucrada, cosa que, bueno, Macri, Trump, tantos han echado manos de eso. ¿Cómo es posible que no haya en nuestra región voces que surjan así desde abajo, que le pongan algún tipo de coto a esta posibilidad de mentir con absoluta impunidad aquel que tiene los recursos como para contratar un ejército de mercenarios que blogueen y que repliquen estos mensajes mentirosos? ¿Cómo ven por un lado la cuestión esta de Chile en cuanto a su reforma constitucional y por otro cómo ven esta aplicación de las mismas políticas neocoloniales, ¿no? que hacen las multinacionales sobre nuestra querida y amada Abya Yala o Patria Grande? Que para arrancar, a ver, Lilia, ¿cuál es tu visión sobre esto? Voy a referir lo siguiente. Hicimos una carta que le envió el presidente Nicolás Maduro a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, manifestando la solidaridad con esta mujer. Y en uno de los párrafos de esta carta, el presidente, por supuesto, denunciando e insistiendo sobre renovado, estos nuevos aires, esta nueva fuerza de lo que llama Rafael Correa el Plan Cóndor judicial, y por supuesto el lawfare que tú también estás expresando, y que ocurre con mayor fuerza precisamente en este momento, ¿ya? Progresistas, decir de izquierda tal vez sea, ya sabemos cómo va la mano, pues, en este sentido. Pero lo cierto es que la derecha hace lo que tiene que hacer. Esta agresión con todas las armas que el imperialismo, ¿ya? Tiene, bueno, corresponden a esa máxima de que hacen y en efecto están haciendo lo que les corresponde hacer. Denostar, estigmatizar, ubicar incluso en eso que se ha llamado o se ha tipificado como el eje del mal, y que aquí en el continente ya veíamos, ¿no? Cuando se hizo campaña, por ejemplo, cuando inicialmente Petro, ¿no? Y después la fórmula que acordaron Petro y Francia Márquez, el señalamiento es ipso facto
fue esto de decirle a Colombia, meter miedo, ¿no? Con el cucu que venía, que ese cucu es el chavismo, es el socialismo, hablar de socialismo sin que verdaderamente en el continente haya gobiernos socialistas, ¿no? Ni ha habido ni hay, porque verdaderamente los estados, ¿no? Entonces, tiene su día uno de los más importantes, la fecha señalada, el 4 de septiembre, hace parte del esquema, ¿ok?, de agresiones y de ataques para instalar el miedo, para disciplinar, para equiparar, para comparar realidades. Así que bueno, por nuestra parte, los pueblos están haciendo también lo que tenemos que hacer, ¿no?, que es la defensa. Sí, pero... de nuestra soberanía, en primer lugar de la soberanía, ¿no? Luego de la soberanía por encima de todo, ¿no? Y de los proyectos también libertarios, ¿no? Por ahí he leído, por ejemplo, respecto al proceso de Chile, lo decepcionante que sería, ¿no?, que un proceso que ha costado vidas, que ha costado ojos, que ha costado sangre, dolor, y ha costado todo este proceso que ya conocemos, ¿no?, en los últimos años, especialmente en 2019, hacia acá, el rechazo, o que gane el rechazo y no el apruebo a este proceso constituyente, verdaderamente significaría el triunfo de la derechización o de otros proyectos no libertarios en el continente. Sí, el triunfo de Milton Friedman. ¿Y vos, Dani, qué piensas? ¿Qué piensas? No, muy en la onda que decía la compañera. Definitivamente lo que está sucediendo en Chile hace parte también de una metodología, si se quiere, mediática internacional, que ya ha tenido otras, digamos, otras situaciones en Colombia, en Perú, en Europa también se viene utilizando mucho esta estrategia mediática de desinformación, de mentira y de calumnia hacia los procesos alternativos, llámense progresistas, de izquierda, vinculados siempre estas campañas con personajes de la derecha y la extrema derecha. Como decía la compañera, muy de acuerdo, las derechas latinoamericanas particularmente hacen lo que tienen que hacer. Y a mi juicio, los procesos progresistas se han quedado cortos en establecer estrategias y políticas que modifiquen esa matriz de poder mediático que está siempre en connivencia con los poderes y las élites económicas y con la extrema derecha. ¿Y por qué digo que no se ha hecho mucho? Justamente porque cuando vemos que asumen procesos progresistas, no se avanza sobre el fortalecimiento, por ejemplo, de los medios de comunicación públicos o medios de comunicación comunitarios que puedan hacerle frente al histórico poder hegemónico de los grandes medios, ¿no? del mass media. Seguimos trabajando desde los espacios alternativos con el Internet y con el spot publicitario virtual, que ayuda un montón, pero que no le resta poder a esa maquinaria mediática histórica tradicional que ha estado en manos de la derecha. Y Chile en ese momento se está viendo apabullado por esa maquinaria. Está difícil la pelea, las y los compañeros desde diferentes frentes en Chile la están metiendo toda para que pueda salir este nuevo texto constitucional que se ha visto calumniado desde diferentes espacios mediáticos. Pero esto mismo sucedió también con la elección el proceso de elecciones en el que ganó Boric, ¿no? Como un proceso de mentiras, y detrás de esa maquinaria mediática triunfó la sensatez del pueblo que
que se piensa un país distinto. Yo creo que en esta oportunidad va a suceder lo mismo, ¿no? Más allá de de esa presión mediática, va a surgir un pueblo victorioso. Bueno, ojalá que eso suceda y que se produzca así. Pero acá desde Argentina, con la experiencia de la ley de medios, una ley que fue debatida durante 2 años a todo lo largo y ancho del país, que fue votada por unanimidad en el Parlamento, sin embargo, a la hora de ponerla en práctica, los poderes fácticos lograron desguazarla, destruirla, realmente quitándole toda la potencia que tenía en un principio. Es una clara muestra de que, como bien dicen ustedes, ¿no? La derecha la tiene re clara lo que tiene que hacer, no tiene ningún tipo de prurito ni freno moral o ético o nada que se le parezca, y lo va a ejercer con total impunidad, como lo viene haciendo. Y creo que de alguna manera también es responsabilidad nuestra como pueblos de que eso se siga replicando, porque no veo grandes manifestaciones ni expresiones en favor de, por lo menos, limitar la capacidad de estos mentidores profesionales y que tengan algún tipo de castigo, porque si todos hablan y se llenan la boca con la democracia, ¿no? Y en estas democracias burguesas y restringidas que tenemos encima, o se proscriben vía legal a los sectores más progresistas, o se aplican este tipo de políticas y de acciones en función de confundir, de ocultar, de tergiversar, de mentir asquerosamente. Estaba escuchando y leyendo algunas cosas que hablaban que con la aprobación de esta nueva Constitución los originarios van a pasar a ser ciudadanos de primera. Como si no lo merecieran, ¿no? Porque todos merecemos ser ciudadanos de primera. Lo triste en un país es que haya ciudadanos de segunda. Así que son tan bestias con lo que dicen y de la manera bestial que lo dicen, pero hay un sentido común que para mí, aquellos que leímos a Gramsci sabemos que no es el mejor de los sentidos, pero es el sentido que imponen los medios de comunicación, que siempre defienden sus intereses corporativos e empresariales por sobre los populares. Así que me parece que no es un tema menor y que me parece bárbaro, ya que estamos acá reunidos, después de este próximo tema musical, podamos entrarle un poquito a ver si se nos ocurren algunas ideas como para poder revertir este camino. Así que bueno, nos reencontramos a la vuelta del temita. El amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El carután reverdece y guamachito florece y la soga se revienta. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El carután reverdece y guamachito florece y la soga se revienta. Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan las riendas es caballo desbocado. Y si una potra la sana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana y no le hace caso a faceta, y no le obedece a freno ni lo paran pasas riendas. Caballo viejo, caracha. ¿Y por qué no? Cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario cuando las ganas se juntan.
Cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario cuando las ganas se juntan. Caballo le dan sabana y tiene el tiempo contado y se va por la mañana con su pasito apurado a verse con su potranca que lo tienen barbascao. El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad. Caballo viejo no puede perder la flor que le dan porque después de esta vida no hay otra oportunidad. Desde el pie nuevamente, desde Tropezón, aquí estamos y bueno, había quedado picando la cuestión esta de qué podemos aportar en función de ver que, cómo contrarrestar estas herramientas terribles que tienen los poderosos para contratar ejércitos de mercenarios que van a replicar sus mentiras por las redes o bueno. Nosotros como parte de un medio comunitario también nos llama poderosamente la atención porque conocemos mucha gente que está consciente de que los medios corporativos suelen mentir, tergiversar y ocultar. Pero la gente particularmente no se vuelca de manera masiva ni apoya quizás con la potencia y la fuerza que podríamos presuponer dentro de los sectores más progresistas que se podría llegar a ser. No es gran consumidor todavía de este tipo de alternativas. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué podríamos hacer en función de potenciar esto y poder llegar a más oídos, a que se multipliquen las voces y que se multiplican los escuchas también? Si quiere empezar Lilia. Sí. Bueno, como ya el programa está avanzando y se acerca el minuto del cierre, sí. Y aprovechando esa pregunta que formulas también, ¿no? Y dado que no he hablado de Francia Márquez, ya no hemos nombrado a Francia en este programa y la nombramos sin nombrarla incluso, y estamos hablando también de los medios como herramienta para son los medios los que hacen el trabajo, ¿no? Le hacen el trabajo al Laufer, al Plan Cóndor, como quiera que sea denominado en cada uno de nuestras naciones y estados. Yo voy a recordar la entrevista que la vi recientemente, la vi hace como 5 días atrás, que le hizo el referente de la Garganta Poderosa aquí, que lo sabes bien, Daniel, sí. que es Nacho Levy. Nacho Levy el 31 de julio que fue y se reunió con Francia Márquez y habló de un tema que ningún otro medio, al menos yo no llegué a verlo, alcancé a verlo y vi las alocuciones de Francia en el Kirchner, etcétera, ¿no? En el Patria, etcétera. Y habló del tema del narcotráfico. Pero pensando en los pibes, pensando en la llegada del narcotráfico a los territorios. Debo decirle a Daniel, a nuestro compañero de Colombia, que bueno, tal vez él sepa quién es Nacho Levy, pero es un referente de lo que son acá se denominó, y de forma peyorativa, indigna, que son las villas miserias, ¿no? Pero que son también espacios de resistencia, ¿no? Donde la pobreza se han ido históricamente y que, bueno, la miseria se han ido históricamente y que bueno, tienen voz, ¿ya? Y hablan en primera persona y no en tercera persona. Francia le decía, ¿no? A Nacho, sí. Y lo voy a leer textualmente, me lo permito, que es necesario discutir las políticas de drogas, ¿ya? Que por muchos años ha sido ineficaz y ha servido para dejar la plata en los bancos y los muertos en los territorios. ¿Y saben qué? Creo que ayer anunció Gustavo Petro, anunció que se fundaba en Colombia una capital de la paz. Daniel ha hablado aquí de la paz, que es una de las programas bandera, pues, incluso para la misma región, para la región nuestra americana, ¿no? Realmente queremos paz, pero no la paz de los difuntos, ¿no? La paz que nos permita vivir sabroso en todo el continente. Entonces, bueno, desde los territorios, ¿ya? Desde los medios que se han llamado históricamente alternativos, pero que son verdaderamente cada uno de nosotros,
en los espacios de militancia, en los espacios en los cuales trabajamos por los cambios que nos merecemos para la vida en dignidad, hemos de asumir, pues, y de forma colectiva, ya, nuestro rol también de comunicadores para la paz. Yo creo que bueno, que hay que, desde los territorios, esa garganta que también es poderosa, ese grito que es poderoso, y así Francia es no solamente es el signo, es la concreción, es la materialidad, pero también significa la esperanza, ¿no? Para esta paz que nos debemos. Y que bueno, que tenemos que tomarla, y yo he utilizado la expresión, tomarla también por asalto. Y por asalto es esto, ¿no? Llevar adelante proyectos, como por ejemplo, de las elecciones que van a realizarse en octubre en Brasil. Tenemos puestas las esperanzas en el cambio en Brasil. Está ocurriendo en Colombia también con esto, pero en la primera gran acción realizada por el gobierno de Petro y de Francia, ni siquiera ha sido, y lo voy a decir como venezolana, consciente de lo que significa la retoma de las relaciones bilaterales entre ambas naciones. No, en función de lo que es esa paz que necesitamos, que necesita la región, que no solamente la necesita Colombia, envió y tomó medidas y tomó decisiones para retomar ese diálogo que se había interrumpido con el ELN, ¿no? Entonces, esto de anunciar en el territorio más peligroso, que por cierto es fronterizo con Colombia, con Venezuela, perdón, en el departamento norte de Santander, Daniel acá, esa ciudad, ¿no? Esa capital, esa frontera porosa con Venezuela, ¿no? Tan peligroso, pero que donde se cultivan 40.000 hectáreas de coca, ya que van directamente al narcotráfico, y que bueno, que tiene que ver con eso que ha dicho también Francia Márquez. Yo creo que bueno, en concreto es el tema de que todos seamos voceros, seamos comunicadores, que tiene que venir, que el vuelco, el cambio viene desde los territorios, y tenemos que apostar pues definitivamente y trabajar de forma colectiva por estos cambios que nos merecemos. El cambio no está en un líder, ¿eh? Que es la otra cosa, que ahí nos hemos equivocado tal vez, tener como mesías, ¿no? Esa visión mesiánica sobre los líderes. No, definitivamente ese es un cambio que es colectivo, pues, y hemos todos de apostar para construirlo. Digo, nombro todo esto, y son muchas ideas, y va a quedar mucho en el aire, pero te perdemos un poquito, Lilia. Construirlo de forma colectiva, hacer comunicación, luchar también, por ejemplo, ahora se vencen aquí en Argentina las licencias, parece ser que se vence, he leído por ahí, de los grandes medios, de los medios que son el poder en sí mismo, de Clarín y otros medios más. Y bueno, hay que exigirle a nuestros mandatarios para que haya un cambio respecto a las políticas de medios, que hemos luchado, que ha habido muertes, ha corrido sangre, como también lo dije ya, por esas grandes leyes que ni siquiera llegaron a reglamentarse correctamente, y que bueno, y que hoy vemos las consecuencias de que no se hiciera lo que se tenía que hacer. Estamos apostando por la paz. Y nuestros líderes, como Francia Márquez, como Gustavo Petro, y otros líderes de la región, también apostamos para que esto... por ellos también y por el... Como Milagro Salas, ¿no? Cuando hablamos de Francia Márquez, a mí se me representa también Milagro de alguna manera aquí en Argentina. Que tiene esa doble imposición, ¿no? De por un lado estar presa y por otro lado estar silenciada. Por supuesto que es tarea desde el pie para que todos repliquemos esto. Y Daniel, ¿qué tenés para aportarnos? Mira, yo creo que son varias cosas que hay que hacer, ¿no? Por un lado, me parece que es importante iniciar una conversación seria, que no puede ser de un solo país, sino que tiene que ser en el marco también de estos espacios multilaterales, sobre el tema de cómo se establece ese límite entre lo que se hace llamar la libertad de prensa y la libertad de expresión con la difamación.
porque muchos de los medios tradicionales han utilizado o se escudan bajo la libertad de prensa y la libertad de expresión para decir todas estas mentiras que se convierten después en posturas de opinión pública para quienes escuchan estos medios, ¿no? Entonces me parece que eso hay que hacerlo de manera seria, sin afectar lo que implica realmente tener una libertad de expresión, ¿no? Por otro lado, me parece que hay que fortalecer los medios comunitarios, locales, de base, tanto de radio, que son los que más expresión tienen, por ejemplo, en las zonas rurales, pensando particularmente en Colombia, y digamos en todo lo que es el campo andino, en la zona rural, son los medios radiales los que más cercanía tienen con los pobladores campesinos e indígenas afros. Hay que fortalecerlos. Los medios comunitarios urbanos también hay que darles una participación en este campo mediático público, si se quiere. Pero por otro lado, me parece que es importante ver, por ejemplo, las experiencias de medios de comunicación como Telesur, como Russia Today, como Hispan TV, que son grandes medios de comunicación que han servido para combatir de alguna manera esta lucha mediática que tienen las grandes derechas internacionales apropiadas de medios de comunicación en campos de lo que es la coyuntura internacional hoy, ¿no? Sin Russia Today, sin RT, nosotros no tendríamos la otra visión de lo que pasa en Rusia. Sin Hispan TV no tendríamos la otra visión de lo que viene sucediendo en el Medio Oriente, en Irán, etc. Entonces me parece que crear también en el marco de estos espacios multilaterales, ¿no? Conglomerados mediáticos de este calibre es clave para llegar a dar una pelea seria en esta combinación que se ha creado entre el lawfare y el aparato mediático internacional de la extrema derecha. Así es, bueno, queridos hermanos de la Via Yala, hermanes, gracias por su participación. Realmente, bueno, esto de darnos una vuelta por Latinoamérica es algo que hacemos todos los martes aquí desde el pie, siempre con gente, nunca algún referente demasiado mediático, sino más bien aquellas voces que son los luchadores, los que están en contacto con la realidad, la que pisan el territorio y la que están conviviendo con sus comunidades en donde les toque estar. Así que bueno, les agradezco muchísimo por su amabilidad, por su participación y bueno, por la calidad de sus comentarios. Gracias, Muchas Lidia. gracias por la invitación. Gracias, Dani. Un abrazo enorme. Bueno, nos estaremos viendo la próxima y acá le agradecemos a Chili, a los amigos de Son de Trope, al Centro Cultural Cefiro y recuerden de que esta es una producción de la Parda María Limitada. Así que nos estaremos viendo el próximo martes por la misma hora en el mismo canal. Así que hasta la próxima. Portero de cabaret, picolero, cabrón de puta vieja, ayudante bu, fabricador de jaula, vendedor de raspado, chacero, escritor. No se empute, viejo Davidson. Administrador de un agáchate, mandadero, vendedor de maní, acordeonero, serenatero, fotógrafo de bautismo, consolador de legendaria, sacristán, voceador de periódico, vendedor de tinta, llantero, mecánico o empalmador. Puede vivir. No lo entiendo, ¿sabes? No lo entiendo, ¿sabes? No lo entiendo, ¿sabes? Decimos lo que sentimos, pero estamos felices. Mala situación, salud, más se mete en mi nariz. Aquí en Pekín www.sondetrope.com.ar Del Caribe bonaerense al mundo.